Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Estefano Guacalés y voy a realizar el circuito en serie. Los materiales que tenemos para realizar el circuito es la maqueta, los focos, el fusible, la batería, los cables y el multímetro. Ya. Ahora vamos a proceder a realizar el circuito. Primero conectamos un positivo de la batería al positivo del fusible. Luego conectamos un positivo del interruptor al negativo de la batería. Luego, después de esto, lo que sigue sería de nuevo del interruptor al positivo del primer foco, del negativo al negativo del segundo foco, el positivo del segundo foco al positivo del tercer foco, y después del negativo del tercer foco al negativo de la batería. Y conectamos. Y ahí prende. Lo que vamos a hacer es medir el voltaje de cada foco. Conectamos los cables del multímetro y ponemos voltaje directo en 20 y prendemos. Nos da el primer foco un voltaje de 3.95. El segundo foco nos da un voltaje de 4.11. Y el tercer foco nos da un voltaje de 3.73. Ahora lo que vamos a hacer es medir las resistencias de cada foco. Para medir la resistencia cambiamos a ohmios en el multímetro y desconectamos la fuente, en este caso que es la batería. Medimos. En el primer foco nos da 1.36. En el segundo foco nos da 0.62. Y en el tercer foco nos da 0.5. Ya, ahora lo que vamos a hacer es medir la intensidad. En este caso volvemos a conectar o a energizar todo el circuito. Cambiamos en un multímetro a lo que es amperaje en 10. Y ahora sí, prendemos. Sacamos uno de los cables, conectamos el positivo del multímetro y negativo con negativo, y nos da que tiene una intensidad de 0.97. En un circuito en serie es la misma intensidad para todos los focos, los cuales tendrían la misma intensidad. Gracias. El circuito en paralelo, conectamos del positivo de la batería a uno de los del fusible. Conectamos del interruptor al fusible, del interruptor al positivo del primer foco, del positivo del primer foco al positivo del segundo foco, del positivo del segundo foco al positivo del tercer foco, y seguimos con los negativos del primer foco al negativo del segundo foco, negativo del segundo foco al negativo del tercer foco,
Pasamos del negativo para la entrada de la batería al negativo del segundo foco y conectamos la batería, la fuente en este caso, y prendemos. Y está armado el circuito en paralelo. Una vez que hemos armado el circuito, vamos a medir el voltaje de los tres focos y ponemos el voltaje en voltaje directo. Y nos da un resultado del primer foco de 9.06. El segundo foco nos da de 8.90. Y el tercer foco nos da un resultado de 9.06. Y la resistencia, medimos la resistencia del primer foco, que nos da 0.8.2. La resistencia del segundo foco nos da 0.8, y la resistencia del tercer foco, que nos da 0.8.2. A medir la intensidad, que es en el amperaje, sacamos el positivo y nos da que hay una intensidad de 1.49. Hacemos lo mismo con el segundo foco. Nos da que hay una intensidad de 1.50.